A las 8:56 de la mañana continuamos en esta transmisión especial sobre la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. Nos acompaña Luis Alberto Rodríguez, él es el director del Departamento Nacional de Planeación, quien ha sido clave en todo este proceso de apoyar a los más vulnerables. Doctor Luis Alberto, muy buenos días y cuéntenos por favor sobre esa apuesta del gobierno por ingreso solidario, devolución del IVA y esas ayudas sociales que han sido claves y que ha sido parte de esa hoja de ruta para apoyar a quienes más lo necesitan. Muy buenos días. Efectivamente, el presidente Duque ha tenido una obsesión durante la pandemia. Ha afectado la pandemia los ingresos de los hogares, las familias, las empresas, el mercado laboral en todo el mundo, no solo en Colombia. Y el presidente Duque se ha obsesionado con llegarle a cada uno de los hogares, multiplicar, por ejemplo, duplicar, para ser más estrictos, el número de hogares que al menos reciben una transferencia monetaria. Colombia durante 20 años creó un sistema de protección social con programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, y durante la pandemia creamos Ingreso Solidario y Devolución del IVA. En el caso de Ingreso Solidario nos permitió llegar a 3 millones de hogares, 3 millones de hogares, que antes jamás habían conocido el Estado a través de una transferencia monetaria. Adicionalmente, durante la pandemia también implementamos algo que era una política de gobierno que habíamos incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y que es la devolución del IVA. Poder corregir esa injusticia que era quitarle a los más pobres. Durante estos meses hemos estado llegándole a 2 millones de hogares, estos meses del 2021. El año pasado llegamos a 1 millón de hogares y mantendremos esta política. Hoy que arranca una nueva legislatura, es muy importante todos los esfuerzos que como colombianos, no solo como el gobierno, como colombianos hagamos para llegar a consensos que nos permitan financiar esa agenda. Tanto las transferencias monetarias como inversiones en educación, inversiones en las regiones, inversiones en el plan de vacunación, inversiones en todo tipo de elemento que cubra sobre todo a los más vulnerables. Claro, director, hablemos de esa ley de inversión social que se empieza a tramitar hoy aquí en el Congreso de la República y que va a ser clave para financiar todos esos proyectos que ustedes han trazado desde el Gobierno Nacional. ¿Por qué es tan importante esta ley y que se apruebe finalmente aquí en el Legislativo? Absolutamente importante porque la pandemia, por supuesto, descuadró las finanzas públicas. Así como muchos hogares vieron disminuidos sus ingresos, pues el Estado también. El Gobierno Nacional tuvo que hacer esfuerzos en pruebas, en vacunación, en unidades de cuidados intensivos, en cualquier cantidad de inversiones que no estaban previstas porque nadie podía prever una pandemia. Nadie en ningún lugar del mundo lo había visto y tuvimos que hacer esfuerzos. Adicionalmente tuvimos que acompañar a los trabajadores, a los empleados para que no perdieran su empleo, por ejemplo a través del apoyo del subsidio a la nómina, más conocido como PAEF. Creamos los subsidios a las transferencias monetarias y cualquier cantidad de ayudas que se necesitaban. Por supuesto, ahorita tenemos que mantenerlas. Inicialmente, por ejemplo, creamos ingreso solidario por 3 meses. Pensamos que efectivamente con eso iba a ser suficiente. Luego fuimos extendiéndolo. Se necesitaron 6 meses más. Se necesitó 1 año. Ya cumplimos más de 1 año con ingreso solidario y tenemos que continuar manteniéndolo. Tenemos que continuar con este tipo de esfuerzos. Por ejemplo, durante la pandemia también vimos que había hogares que no tenían para mantener el pago de la matrícula de sus hijos y que por lo tanto estaban expuestos a tener deserción universitaria. Por eso el presidente nos pidió al equipo económico, a la ministra de Educación, al ministro de Hacienda, a todo el equipo de gobierno, tenemos que financiar la gratuidad de la matrícula. Es necesario, porque si no vamos a perder capital humano, vamos a perder oportunidades de esos jóvenes que no podían seguir pagando la matrícula. El proyecto de inversión social permite mantener estos programas que diseñamos. Una agenda que diseñamos desde el primer día. Desde el primer día el presidente nos pidió, el día cero que llegó el COVID-19 a Colombia, nos dijo, mire, si por alguna razón los hogares colombianos ven disminuidos sus ingresos, necesitamos diseñar programas. Inmediatamente, nos tomó 3 semanas y ya estaba ingreso solidario. Hoy, 1 año después, siguen los hogares necesitando eso. Cuando uno sale, lo ve, pero cuando las personas lo piden adicionalmente, como lo han hecho en cada uno de los foros que ha hecho el Ministerio de Hacienda, nos queda la obligación como sociedad, no solo como gobierno, de poder financiar estos proyectos. Doctor Luis Alberto, otro de los temas que han sido centrales y ha sido el tema del apoyo al empleo formal, ese programa de apoyo al empleo formal que ha respaldado a tantos millones de colombianos, a los empleadores y a los empleados, por supuesto. ¿Cuál es el balance que podemos presentarle hoy a los colombianos en esta materia? Efectivamente, los hogares que pudieron mantener su trabajo cada vez veían mayores riesgos de perderlo. En marzo del año pasado, cuando el COVID llegó,
hizo que muchas empresas disminuyeran sus ingresos, que tuvieran la necesidad incluso de despedir a algunas personas. Y eso ha sido muy doloroso, porque es la oportunidad de poder mantener sus sueños a través del trabajo, a través del empleo, del salario. Y efectivamente había un riesgo, teníamos el riesgo de que empezaran a despedir a los empleados. Diseñamos el programa de apoyo al empleo formal, que nos ha permitido llegar a más de 3 millones de hogares. Complementando los 3 millones de hogares que ya recibían una transferencia monetaria, había unos que no necesitaban la transferencia monetaria, sino que ya tenían el trabajo. Teníamos que evitar que lo perdieran. Y ese PAEF lo que permitió fue efectivamente que esos hogares no perdieran su trabajo. Nos ha permitido seguir avanzando. Ha sido un baluarte importante para la reactivación. El año 2021 ha empezado a reactivarse la economía, se ve, se notan las inversiones del gobierno, se nota que el sector privado tiene el ánimo, la disposición, incluso para el proyecto de inversión social han puesto muchas ideas, pero necesitaban ese apoyo. Necesitamos extender algunos meses adicionales este PAEF y es precisamente eso lo que buscamos. Yo insisto, no es un problema del gobierno, no es un problema de los afectados por el COVID-19, no es un problema de los que han perdido el trabajo o han disminuido su ingreso. Es un problema de todo el país. Necesitamos financiar estos programas que diseñamos, los subsidios a la nómina, más conocido como PAEF, el ingreso solidario, la matrícula gratuita para todos los jóvenes que no podían pagar su matrícula porque su familia no tenía con qué pagarlo en estos meses tan difíciles que hemos tenido de pandemia. Efectivamente, esa agenda social que ha diseñado el presidente de la República y el que el gobierno orgullosamente ha estado trabajando día y noche, sin un día parar. Hemos estado cada uno de los días de la pandemia, desde que arrancó, sin parar para poder diseñar los instrumentos que nos permitan llegar a los colombianos más vulnerables. Usted ha tocado un tema muy importante, director, y es el de los jóvenes que han estado haciendo ese llamado y ese clamor. ¿Qué se ha hecho con la matrícula cero? Nos ha permitido llegar a jóvenes que, si bien tenían de alguna manera un acompañamiento del Estado a través de los subsidios que tienen las universidades públicas, por ejemplo, del presupuesto general de la Nación, tenían que pagar algo. Y eso era un clamor no de ahora, no de hace 6 meses, no del inicio del año, no del 2019, no, esto es un clamor de décadas. Yo personalmente, por ejemplo, estudié en universidad pública, tuve el privilegio de entrar a la universidad pública, la Universidad Nacional de Colombia, pero también tocaba pagar una parte de la matrícula, gran parte era subsidiada por el Estado, pero tocaba hacer un esfuerzo. En estos momentos de pandemia, como nos decía el presidente, en cuanto arrancamos la agenda de apoyar a los más vulnerables, porque el COVID-19 afectó a los hogares más vulnerables sobre todo, nos decía, mire, tenemos que buscar la forma que los jóvenes que están en la universidad no salgan de la universidad, que no tener con qué pagar la matrícula no se convierta en un obstáculo de cumplir sus sueños, de poder llegar a un país con más oportunidades. Y efectivamente eso fue lo que diseñamos. Pudimos, durante los primeros meses, lo hemos ido extendiendo. Hasta el día de hoy se sigue teniendo matrícula gratuita, a pesar de las dificultades económicas y fiscales que tenemos todos los países del mundo, porque el COVID nos disminuyó los ingresos no solo a los hogares, sino también a los países. Y a pesar de eso, el presidente nos ha pedido que seamos muy estrictos, que los recursos que tenemos se ejecuten de la forma más eficiente y que se usen en los que más lo necesitan. Hemos logrado hacer reajustes presupuestales, hacer traslados presupuestales de forma tal que, por ejemplo, garanticemos la gratuidad de la matrícula. Tenemos que volver eso una política de Estado y es precisamente eso lo que busca el proyecto de inversión social, que no quede simplemente como un asunto del gobierno del presidente Duque, que lo vamos a cumplir, nosotros lo vamos a cumplir hasta el último día que estemos, de poder financiar esa gratuidad de la matrícula de los jóvenes que están en la universidad y que necesitan para poder salir adelante, para cumplir sus sueños, para poder que sus familias vean el cumplimiento de esos anhelos de llegar a un título universitario y efectivamente podemos mantenerlo hasta el final del gobierno, pero queremos no solo eso, queremos que como sociedad poder dejarlo hasta el final del gobierno, pero más allá, poder tenerlo como una política de Estado. Director, yo quería preguntarle justamente por ese tema. En el marco del Pacto Colombia con las Juventudes se ha ofrecido el tema de matrícula cero, pero también hay en el marco de la construcción del Pacto Colombia con las Juventudes, no solamente se le ha apostado al tema de la matrícula cero, hay muchas más ayudas que se han venido desarrollando desde el gobierno nacional, es el caso de Jóvenes en Acción. ¿Cuál ha sido más a fondo ese apoyo a los jóvenes de nuestro país? Pues efectivamente nosotros hemos tenido un diálogo constante. Desde el año pasado veníamos en construcción de un COMPES que era Pacto por la Juventud, para poder no solo
diseñar estrategias, sino también construirla de la mano de los jóvenes. Yo lo digo como alguien que hace parte de una nueva generación también. Nosotros en Colombia no tenemos, en nuestra institucionalidad no teníamos una forma de tramitar las inquietudes, ideas, propuestas, iniciativas de los jóvenes. Somos de los pocos países del mundo que, por ejemplo, no teníamos consejos de juventud. No existían. En 200 años de república no lo habíamos hecho. No habíamos diseñado una forma. El presidente, en el marco del Pacto por la Juventud, por ejemplo, se comprometió, buscó los recursos y en noviembre del 2021 se harán las elecciones por primera vez. En 200 años de república se harán las elecciones para poder tener una institución legal, para tener una institución en que los jóvenes pueden tramitar no solo sus inquietudes, ideas, propuestas, sino que se vuelvan una realidad. Yo aprovecho esta pregunta para hacer una invitación a todas las personas que efectivamente hacen parte de cada uno de los movimientos que tienen ideas, de organizaciones, o simplemente que tiene una idea individual, que participe en esas elecciones de noviembre de consejos de juventudes que permitirán no solo construir un mejor país en el que efectivamente los jóvenes tengan voz, sino que se vuelvan realidad. No es suficiente que simplemente lo digan o lo digamos, sino que se vuelva una realidad. Yo creo que eso es una oportunidad muy grande que salió de este pacto por la juventud que el presidente propuso, que el consejero Arango ha estado liderando, pero que todo el gabinete, todos hemos estado involucrados en cada una de las regiones, en cada una de las mesas, y yo creo que, por ejemplo, ese logro, Daliana, de poder tener un espacio, eso es algo que debemos reconocer. Así como Colombia ha tenido muchos avances, tenemos, por ejemplo, ese reto. Era increíble. En algunos países existen hace 50 años, 70 años, espacios de democracia que son únicos y exclusivamente para los jóvenes, en personas de menores de 28 años, en las que puedan tramitar sus ideas, sus propuestas, y que queden no simplemente como un globo, una propuesta, sino que se vuelvan realidad. Que la institucionalidad no es una cosa de gobierno, es una cosa de Estado, se vuelva realidad cada una de las ideas y propuestas que tengan los jóvenes a través de partidos o como individuos que hacen parte de nuestra sociedad. Director, antes de que se nos vaya y en toda esa línea de reactivación económica, hablemos de las transferencias monetarias y las regalías que también son claves para las regiones. Así es, pues las transferencias monetarias, hablamos al inicio, yo reiteraría el esfuerzo que como colombianos hemos hecho para crear ingresos solidarios. Es cierto que siempre se necesitará más, es cierto que siempre nunca será suficiente para cubrir las necesidades, y como funcionarios tenemos la obligación de siempre buscar soluciones. Pero lo que ha hecho la sociedad colombiana con el liderazgo del presidente Duque a través de ingresos solidarios realmente es impresionante. Colombia le tomó casi 20 años llegar a una red que le permitiera llegar a 2.6 millones de hogares que recibieran Familias en Acción. En cuestión de semanas, en cuestión de 3 semanas, para ser más estrictos, creamos una base de datos con lo que se había construido antes, construyendo sobre lo mejor que se había construido antes, construir una nueva base de datos. Llegamos a 3 millones de hogares que antes no existía una forma de llegarles. Ya lo reciben, lo han estado recibiendo durante más de un año. Y yo creo que ese tipo de iniciativas hay que reconocerlas. Seguramente podrán mejorarse, podrán en el futuro, en unos años, podemos decir, podemos incluir esto, podemos afinar esto, seguramente. Pero ha sido un esfuerzo como sociedad que con el liderazgo del presidente hemos llevado a cabo. Usted preguntaba también por las regalías, un reconocimiento al Congreso. Estamos aquí en la instalación precisamente de la nueva legislatura del Congreso y yo quiero darle un agradecimiento al Congreso de la República, quien aceptó la propuesta que era de campaña del presidente Duque. La propuesta de campaña era devolverle a las regiones productoras las regalías que en el pasado se le habían arrebatado con otros proyectos de ley sin quitarle a las no productoras. Esa es una propuesta de campaña. Yo me acuerdo que en el 2018 algunos nos decían que eso era imposible. Cuando el presidente no era presidente todavía, era un candidato, nos decían, no, eso no se puede, eso no es posible. ¿Usted cómo le va a devolver a las regiones productoras sin quitarle a las no productoras? ¿Va a tener que quitarle a alguien? Pues sí, le quitamos a la burocracia. Disminuimos cerca de 1.200 entidades más conocidos como CAT, que lo que hacían era generar gastos de administración, generar gastos de burocracia, y esos ahorros que tuvimos de esa burocracia los pudimos invertir en las regiones productoras, cumpliéndole a la promesa que había hecho el entonces candidato y presidente de la República de devolverle a las regiones productoras esas regalías. Y le quiero hacer reconocimiento al Congreso. ¿Por qué? Porque acogió esa idea del presidente, acogió esa propuesta
de campaña, que luego se volvió una propuesta en el Congreso, que la aprobamos en un acto legislativo en el 2019, que aprobamos una reglamentación luego en el 2020 y que en el 2021 ya es una realidad. Ya en el día de hoy se están ejecutando esas regiones de manera descentralizada, lo están haciendo, sin el centralismo que usualmente tenía el Sistema General de Regalías, y yo resalto eso, sobre todo creo que era un cumplimiento de la palabra del presidente, el entonces candidato, y que hoy, en un periodo que es muy importante, la reactivación, en que los recursos son escasos, se vuelven supremamente relevantes, se vuelven el motor de la reactivación, se vuelven el motor de la generación de empleo, y eso también hace parte del trabajo que hemos hecho con el Congreso. Pues doctor Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, muchísimas